Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Este mensaje es un mensaje dirigido a aquellos que no han entregado su vida a Cristo. A aquellos que aunque han escuchado el Evangelio de una o de otra manera, porque estamos en un mundo occidental en donde de una u otra manera se escucha el Evangelio. Bueno, para ti, persona que no has entregado tu vida a Cristo, que no has pedido perdón a Dios por tus pecados, para seguir a su Hijo, para ti es esta palabra, deseando que entiendas la palabra del Evangelio, que entiendas que Cristo murió por ti y que entiendas la magnitud de ese sacrificio, que sin ese sacrificio no habría salvación para nadie. Y comienzo en el nombre de Jesús. Salmo 118, 19 al 20 dice: Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. El salmista habla aquí de que le abran las puertas, aquellas que llevan a la vida eterna. Y entrará por ellas y alabará a Dios, dice. Esta es puerta de Jehová, dice. Por ella entrarán los justos. En el versículo 20 ya no pluraliza, sino habla de una sola puerta. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Porque la puerta es una. Y las puertas de justicia son las obras de justicia que hace aquel que ha entregado su vida a Cristo. Porque Dios le enseña toda forma de justicia a sus siervos. Y Jesús es esa puerta que menciona aquí el salmista. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Jesús dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Así pues, le enseñaba Jesús a las multitudes que lo seguían cuando él ministraba aquí en la tierra. Yo soy la puerta, dice Jesús en el versículo 9. Estoy leyendo el capítulo 10 de Juan, del 1 al 6, y luego el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice el Señor. Él es la puerta. Él es aquella puerta futura de que hablaba el salmista, futura para el salmista, futura para él. Para nosotros ya es una realidad consumada, que Jesús murió por nosotros y Él es la puerta. Bendito sea Dios. La puerta por la cual ya entran los justos. El salmista hablaba de la puerta por la cual entrarían los justos. Este es el Mesías, Jesús, el Mesías esperado, el Mesías prometido allá en el Edén cuando pecó Adán y fue echado del Edén. Y Dios le prometió, pues, que enviaría un Mesías en Génesis 3:15. Y le enseñó Dios a Adán cómo esperar al Mesías anunciado. Y Adán lo empezó a esperar. Sacrificó animales limpios. Y con esas pieles de animales limpios que sacrificó, un sacrificio que Dios le enseñó, Dios lo cubrió. Cubrió su desnudez, la desnudez de Abraham, y cubrió su pecado. Por lo cual Adán volvió a ser un hijo de Dios. Volvió a ser un hijo de Dios. Es decir,
la creación de Dios y que tiene relación con Dios, son llamados hijos de Dios por adopción. Y Adán, que había sido separado de Dios por el pecado, fue perdonado por Dios, cubierto su pecado, él justificado, de tal manera que aparece en la genealogía de Adán, la genealogía de Jesucristo, como Adán, hijo de Dios. Y nosotros, los que hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios también, pues por adopción en Cristo Jesús, por el padecimiento de Jesús, que murió crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso, en Él hemos sido adoptados como hijos, como Adán fue adoptado como hijo una vez que sacrificó animales limpios. Porque esos animales limpios, la vaca, la oveja, las cabras, sin defecto, eran sacrificados para que Dios cubriera los pecados del hombre. El hombre sacrificaba animales limpios para que Dios le perdonara sus pecados. Y siempre estaban sacrificando animales limpios, porque esa sangre era acepta a Dios. Cuando sacrificaban para reconocer sus pecados y pedirle perdón, era acepta por Dios esa sangre, y Dios cubría los pecados del hombre. Los cubría. Cuando Cristo viniera y muriera por nosotros, definitivamente ya los borraría. El de generaciones pasa porque morían justos, sí, pero todavía no alcanzaban la gracia hasta que Cristo viniera y muriera. Entonces ya sus pecados dejó de ser cubiertos, quedaban borrados. Así que el que moría justo en el Antiguo Testamento antes que viniera Cristo, ya tenía ganada la gloria, pero faltaba que Cristo cumpliera su obra para que aquello que les había sido cubierto fuera borrado. ¿Por qué sacrificios de animales limpios? Porque esos sacrificios tipificaban a Cristo como un cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Porque tenían que ser animales sin defecto los que sacrificaban. Tipificaban a Jesús. Es decir, figuraban los padecimientos de Cristo y que moriría por nosotros. Y esa sangre que ofrecían a Dios con esos sacrificios tipificaba la sangre que Jesús derramaría de sí mismo en sacrificio de cruz para salvarnos. ¿No? Entonces todo el que reconocía que era pecador y que necesitaba el perdón de Dios para un día que partiera de este mundo estar con Dios, sacrificaba animales limpios. Y todavía no había judíos, no había hebreos, todavía no había ley de Moisés. Era el mundo, era el principio del mundo, donde empezaron los sacrificios. Y todo hombre, pues, tenía que hacerlo. El justo Abel sacrificó, era justo, atención en esto, era un hombre justo. Dios da testimonio de que era un hombre justo. Cristo da testimonio de que Abel era un hombre justo en el Evangelio, cuando habla de cómo Caín mató a Abel. En las epístolas también se reconoce que Abel era un hombre justo y que Caín lo mató porque sus obras eran justas y las de Caín eran malas. ¿Qué hizo Caín? Bueno, Abel, vamos a ver, siendo justo, se presenta con un animal limpio, de lo más gordo del ganado, lo mejor para Dios, sin defecto obviamente, y lo sacrifica para Dios. Y Dios se agradó del sacrificio de Abel. Pero Caín se negó a reconocer que era pecador y se negó a hacer un sacrificio por sus pecados. Y en lugar de ofrecer un sacrificio por sus pecados a Dios, ofreció legumbres, ofreció fruta, ofreció cereal, ofreció fruto del campo, negándose a reconocer que era pecador
y que necesitaba ser justificado por aquellos sacrificios que tipificaban al Mesías que derramaría su sangre. Es como si Caín, y probablemente así pensaba, dijera, no necesito el derramamiento de sangre de un animal limpio. Soy justo. Era justo en su propia opinión. Soy bueno. Era bueno en su propia opinión. Y cuando cada uno ofrece a Abel un sacrificio por sus pecados, y es reconocido su sacrificio, y agrada a Dios, y Dios cubre sus pecados, Caín se enoja porque Dios se desagradó de su ofrenda, que no era una ofrenda por el pecado, era una ofrenda de autojustificación. Aquí te mando esto, yo no necesito derramar sangre de un animal limpio porque soy justo, porque soy bueno. Y aquí está estas frutas, estas legumbres. Aquí está este fruto del campo. Y se enojó cuando vio que desagradó a Dios. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano, porque las obras de su hermano eran justas y las de él eran malas, injustas. Su hermano reconocía a Dios, él no reconocía a Dios. Entonces Dios lo destierra, huye como asesino que era, temiendo que lo mataran los habitantes del mundo, porque ya había habitantes del mundo, no fueron los primeros le parió Eva a Adán. Comenzó a nacer gente desde que Dios les dijo creceos y multiplicados ahí en el Edén, y todos salieron, porque todos fueron contaminados cuando pecó Adán. Entonces, temiendo que lo mataran, Dios le pone un sello para que nadie lo mate, porque pobre de aquel que lo matara, dijo Dios, atendiendo a la oración de aquel asesino. Y va Caín y forma su movimiento, de tal manera que comenzaron a llamarse los que seguían a Caín, los hijos de los hombres. Y el sustituto de Abel, porque Abel iba a ser parte de la genealogía de la que vendría el Cristo, el sustituto de Abel, Set, comienza a partir del nacimiento de su hijo Enós a llamarse los hijos de Dios. De tal manera que el mundo se dividió en dos. Los hijos de Dios, los que seguían a Dios y ofrecían sacrificios por sus pecados. Y los del mundo, los hijos de los hombres, que representaban a Caín, que se negaban a reconocer que necesitaban de Dios, que necesitaban un sacrificio por el pecado, y vivían la vida a su manera, no conforme a la voluntad de Dios. Negándose, pues, a esperar aquella puerta que se abriría, aquella puerta angosta que se abriría, que iba a ser el Mesías, o que era el Mesías esperado, aquella puerta angosta. Aquel Mesías que esperaban era la puerta por la cual entrarían los justos. Caín se negó. El mundo entero se dividió en dos, pero llegó el momento en que los hijos de Dios, los que seguían a Dios, que se les conoce como setitas, porque con Set comenzaron a llamarse hijos de Dios, se comenzaron a mezclar con las hijas de los hombres, con las cainitas, con los del mundo, y tomaron mujeres de entre ellos y se casaron y les engendraron hijos. En aquel tiempo en que había gigantes, no nacieron los gigantes por causa de esa unión entre hijos de Dios e hijos de los hombres, no, ya había gigantes y los continuó habiendo después, para que no los engañen diciendo, ay, es que llegaron ángeles y poseyeron a las mujeres, no. Los hijos de Dios, que era la descendencia de Set, se metió con las hijas de los hombres y les engendró hijos. Y el mundo se llenó de violencia porque ya no hubo diferencia entre aquellos que eran hijos de Dios y los que eran hijos de los hombres. Entre ellos y los del mundo ya no hubo diferencia, se mezclaron. Como hoy día, tristemente, se han mezclado las iglesias con el mundo. ¿Y qué pasa? Se llenó de violencia tal el mundo, una violencia que lejos de parar crecía, hasta que Dios dijo, hasta aquí, voy a destruir esta humanidad. ¿Por qué?
porque el mundo se ha llenado de violencia. Ya no se piensa más que de continuo solamente hacer el mal. ¿Y qué pasa? Va a destruir el mundo Dios, pero había un justo. Y por un justo, Dios permitió que la humanidad continuara. Por el justo Noé, y lo salvó a él y a su familia con él. Y continuó la humanidad después del diluvio. Después llama a Abraham. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus que conforman Israel. El pueblo de las promesas, el pueblo de los patriarcas, el pueblo de la ley de Moisés. Ya el mundo no sacrificaba para Dios, pero ese pueblo que nace de Abraham a través de sus hijos, es el pueblo que se constituye como hijos de Dios. Dios les da la ley. Tenían que sacrificar animales limpios, esperando al Mesías, esperando aquella puerta que se abriría para que entraran los justos. Y llega Jesucristo en un tiempo en que Israel pecaba, en que Israel estaba dominado por Roma, en que sus líderes religiosos no anhelaban más que la riqueza y enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Pero Jesucristo llega a poner orden, y como no resistieron los líderes religiosos y los demás pecadores, lo condenaron a muerte. Y murió crucificado y fue sepultado, más resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra, de donde vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. No vendrá a perdonar pecados, vendrá a levantar su iglesia. Y después vendrá a hacer juicio contra los pecadores en el juicio final. Jesús es la puerta. Atrévete, atrévete, persona que me escuchas, a meditar, a mirarte. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué no he obedecido a Dios? ¿Qué me creo si no soy nada? Soy malo, me burlo, peco, mitoteo, si puedo mato, si puedo robo, adultero, fornico, etcétera, etcétera, etcétera. Examínate y medita. ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Cristo para que seas de los hijos de Dios? Porque en Cristo Jesús Dios nos adopta como hijos para que seamos los justos que entrarán por la puerta que es Cristo, para andar por el camino angosto y hasta el final, cuando Cristo venga por nosotros, vivir con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo en la eternidad allá en el cielo. Medita seriamente, persona inconversa, en que necesitas a Cristo, necesitas ser perdonado y necesitas cambiar de rumbo. El rumbo que te lleve hacia la eternidad, es decir, andar en Cristo. Dios te bendiga.